Buenas noches. Fue encontrado el policía César Vilca, que estaba perdido en la selva de la Convención hace ya muchísimos días, pero lamentablemente, como ya sabemos, estaba muerto. Y fue encontrado por su padre, no por las fuerzas del orden. El cuadro, por supuesto, ha sido dramático. La interpelación a los ministros del Interior y de Defensa sería ya inevitable, por cierto, aunque también es cierto que cuando las patrullas ingresaban a buscar a los policías perdidos, eran atacadas y sufrían pérdidas, de modo tal que las fuerzas del orden estaban en una situación sin salida, por decirlo así, en un callejón sin salida en este tema. Bueno, ayer celebramos el Día del Trabajo y lo comentamos con Fernando Villarán. Al respecto, el Instituto del Perú de la Universidad de San Martín ha preparado este gráfico, a ver si podemos ver el gráfico, con la evolución comparada del desempleo en Alemania y España. Y entonces la pregunta que se hacen los autores del instituto es ¿por qué el éxito laboral alemán, además en medio de la crisis europea, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que el desastre en lo que se refiere a empleo español? Y la explicación que ellos dan es la siguiente, que los salarios en Alemania no están indexados a la inflación, como sí ocurre en otros países, sino a la productividad. Y sobre todo que cuando se reduce la producción por caída en la demanda, se permite a la empresa suspender temporalmente los empleos excedentes y los trabajadores mantienen sus puestos en espera de una recuperación del mercado. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Es decir, esa es una fórmula interesante, ¿no? Es decir, la empresa prescinde de los servicios de los trabajadores, pero estos no pierden el puesto de trabajo, es decir, en el momento en ya no trabajan, tampoco perciben ingresos, pero en el momento en que la empresa se recupere, entonces podrán volverlos a contratar. Y mientras tanto, hacen cursos de reciclaje. Dinamarca es un caso aún más interesante, nosotros lo hemos mencionado ahí, lo hemos mencionado en este programa. En Dinamarca hay despido libre, pero, es decir, una empresa puede despedir a un trabajador en cualquier momento, pero hay un seguro de desempleo, que además que viene con capacitación, con reciclaje, efectivamente. De modo que hay flexibilidad, que es indispensable en una economía contemporánea y globalizada, y al mismo tiempo hay seguridad para el trabajador. Es decir, se satisfacen los dos objetivos. Eso es lo que habría que hacer acá. Acá, sin embargo, bueno, está el tema del salario mínimo vital, como hemos dicho. El viceministro de Trabajo, Pablo Checa, dijo hoy que los estudios sobre este segundo incremento de la remuneración mínima vital serán expuestos ante el Consejo Nacional del Trabajo y a partir de ahí pues ya serán aprobados. En ese Consejo Nacional del Trabajo, dicho sea de paso, pues casi no está representada la micro y pequeña empresa, que es la principal afectada por esta medida. En efecto, como hemos dicho tantas veces en este programa, la subida del salario mínimo beneficia a un pequeño grupo de aquellos que están percibiendo, de aquellos trabajadores formales que están percibiendo salario mínimo. Pero es un golpe a un grupo muchísimo mayor, es un golpe a la micro y pequeña empresa. Hay cerca de 4 millones de micro y pequeñas empresas en el Perú. Micro y pequeña empresa que en muchos casos va a poner en peligro la rentabilidad de la empresa, o sencillamente no va a poder afrontar ese mayor gasto, la microempresa, la pequeña empresa, y se va a ver obligada pues a reducir personal o a informalizarlo, a sacarlo de la planilla, dejando por lo tanto sin derechos a esos trabajadores. Es decir, esta subida del salario mínimo vital es un golpe a los propios trabajadores de esas micro y pequeñas empresas que pueden perder su trabajo o sus derechos, es decir, su formalidad, o que si no están en planilla todavía, les será cada vez más difícil ingresar a esa planilla, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando pues de la gran mayor parte de los trabajadores del Perú. Entonces, la conclusión es que esta medida, que tiene la apariencia de ser justa, termina siendo profundamente excluyente. Esa es la verdad, es una medida
política, pero que en realidad afecta a muchos, potencialmente a muchos. Bueno, nosotros vamos a estar ahora con Carlos Tapia, miembro del colectivo Ciudadanos por el Cambio, para conversar de varios temas, pero principalmente de qué hacer finalmente con Conga. Conga se ha convertido en el principal problema del gobierno y del país, ¿no es cierto? Es algo que hasta ahora no encuentra solución. Luego vamos a estar con Gustavo Adriancén, que es procurador del Ministerio de Defensa, porque hay dos peritajes que demostrarían que no es cierta la tesis de que habría sido ejecutado extrajudicialmente el emeretista Tito. Y bueno, finalmente vamos a estar con el señor Pablo Secada. Regresamos.